Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo o por primera vez, si es así, un saludo muy especial. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y vibras hermosas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, y que ha traspasado fronteras, llegando a oídos de todos los que amamos las series turcas y por supuesto, a la talentosísima Demet Özdemir. Y es que prepárense porque Demet Özdemir explota. Sí, así como lo escuchan, explota. Pero no se asusten, no hay drama negativo aquí, todo lo contrario. Se trata de una explosión de felicidad, de amor, de autenticidad y de un mensaje poderoso que nos inspira a todos. Vamos a sumergirnos en lo que está pasando con Demet, vamos a analizar sus declaraciones, vamos a desmenuzar los rumores, y sobre todo, vamos a celebrar su valentía y su derecho a ser feliz. Así que si eres fan de Demet Özdemir, si te encantan las historias de amor, si crees en la autenticidad y en vivir la vida sin importar lo que digan los demás, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de series, entrevistas exclusivas y mucho más. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Agárrense que esto se pone bueno. Como les dije, Demet Özdemir está en el centro de la atención, y no es para menos. Desde hace algunas semanas, los rumores sobre su vida amorosa no han parado. Fotografías, comentarios, especulaciones, el internet está que arde. Y es que después de su divorcio, todos querían saber si el corazón de Demet ya tenía dueño. Y la respuesta, mis queridos amigos, es un rotundo sí. Pero aquí es donde viene lo interesante. No se trata solo de un nuevo amor, se trata de la forma en que Demet ha decidido afrontar esta nueva etapa de su vida. Se trata de su valentía al expresar sus sentimientos sin importar las críticas, sin importar lo que digan los demás. Se trata de su decisión de priorizar su felicidad por encima de las expectativas de la sociedad. Y es que para entender por qué esto es tan importante, tenemos que recordar un poco el contexto. Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento es indiscutible, su belleza es innegable y su carisma es arrollador. Ha protagonizado algunas de las series más exitosas de los últimos años, como Erkenci Pájaro Soñador, que la catapultó a la fama internacional, Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y más recientemente Anfara. Mi nombre es Farah. Esto significa que su vida está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que da, cada palabra que dice, es analizada con lupa por los medios de comunicación y por los fans. Y esto, obviamente, puede generar mucha presión. La presión de mantener una imagen perfecta, la presión de complacer a todos, la presión de no cometer errores. Pero Demet ha decidido romper con todo eso. Ha decidido ser ella misma, sin filtros, sin máscaras, sin importar las consecuencias. Y eso, señoras y señores, es admirable. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso y que hizo que Demet explotara? Pues bien, todo comenzó con unas fotografías que se filtraron en las redes sociales. En estas fotografías se veía a Demet muy cariñosa con un hombre que no era una figura pública, un hombre alejado del mundo del espectáculo. Inmediatamente las redes sociales se encendieron. Los fans comenzaron a especular sobre la identidad del hombre, sobre la naturaleza de su relación con Demet. Algunos se alegraron por ella, otros la criticaron, otros simplemente estaban confundidos. Y entonces Demet decidió hablar. Decidió romper el silencio y dar su propia versión de la historia. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje contundente, un mensaje lleno de sinceridad y de amor propio. Un mensaje que resonó en miles de personas alrededor del mundo. En este mensaje Demet confirmó que sí, que estaba enamorada. Y que sí, que el hombre de las fotografías era su pareja. Pero lo más importante de su mensaje fue su declaración de intenciones: encontré el amor y no me importa el resto. Así de claro, así de directo, así de valiente. Demet Özdemir, con todas las letras, dejó claro que su felicidad era su prioridad número uno.
Que no le importaba lo que dijeran los demás, que no le importaba si su relación no encajaba en los moldes tradicionales, que lo único que le importaba era el amor que sentía. Y este mensaje, mis queridos amigos, es un mensaje poderoso. Es un mensaje que nos recuerda que todos tenemos derecho a ser felices, a amar a quien queramos, a vivir nuestra vida según nuestros propios términos. Es un mensaje que nos inspira a dejar de lado las expectativas de los demás y a priorizar nuestra propia felicidad. Por supuesto, las reacciones a este mensaje fueron variadas. Algunos la aplaudieron por su valentía, otros la criticaron por su egoísmo. Pero lo importante es que Demet se mantuvo firme en su postura. No se dejó intimidar por las críticas, no se dejó influenciar por las opiniones de los demás. Siguió adelante con su vida, disfrutando de su amor y compartiendo su felicidad con sus fans. Y es que al final del día, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones de los demás? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien cómo debe vivir su vida? Todos tenemos derecho a equivocarnos, a aprender, a crecer, a amar y a ser amados. Y Demet Özdemir, como cualquier otra persona, tiene derecho a ser feliz. Pero la historia de Demet no se trata solo de amor. Se trata también de autenticidad. En un mundo donde las redes sociales nos invitan constantemente a mostrar una imagen perfecta de nosotros mismos, Demet ha decidido mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No pretende ser perfecta, no pretende complacer a todos. Simplemente se muestra auténtica, genuina, real. Y esto, mis queridos amigos, es algo que se valora mucho. En un mundo lleno de filtros y de falsedades, la autenticidad es un tesoro. Y Demet Özdemir es un tesoro. Además, su historia nos recuerda la importancia de la salud mental. En un mundo tan exigente como el del espectáculo, es fácil sentirse abrumado por la presión, por las críticas, por las expectativas. Por eso es fundamental cuidar nuestra salud mental, priorizar nuestro bienestar emocional y rodearnos de personas que nos apoyen y nos amen incondicionalmente. Demet ha hablado abiertamente sobre sus propias luchas con la ansiedad y la depresión. Ha compartido sus experiencias con sus fans, animándolos a buscar ayuda si la necesitan. Y esto, mis queridos amigos, es algo que la hace aún más admirable. No se avergüenza de mostrar su vulnerabilidad, no se avergüenza de pedir ayuda. Sabe que la salud mental es tan importante como la salud física, y que no hay nada de malo en buscar apoyo cuando lo necesitamos. Y volviendo al tema del amor, es importante destacar que la relación de Demet con su actual pareja no es la típica historia de cuento de hadas. No se conocieron en un set de filmación, no se enamoraron a primera vista. Su relación es mucho más real, mucho más humana. Se conocieron a través de amigos en común, comenzaron como amigos, y poco a poco su amistad se fue transformando en algo más. Se enamoraron de sus personalidades, de sus valores, de sus sueños. Se enamoraron de sus imperfecciones. Y eso, mis queridos amigos, es el verdadero amor. El amor que no se basa en la apariencia, el amor que no se basa en las expectativas, el amor que se basa en la aceptación, en el respeto y en la admiración mutua. Por supuesto, su relación no está exenta de desafíos. La fama de Demet, la distancia, ya que su pareja no vive en Turquía, las críticas de los medios, todo esto puede poner a prueba cualquier relación. Pero Demet y su pareja están decididos a superar todos los obstáculos y a construir un futuro juntos. Y es que cuando hay amor verdadero, no hay obstáculo que no se pueda superar. Cuando hay amor verdadero, la distancia se acorta, las críticas se silencian y los desafíos se convierten en oportunidades. Así que, en resumen, la historia de Demet Özdemir es una historia de amor, de autenticidad, de valentía y de salud mental. Es una historia que nos inspira a ser nosotros mismos, a priorizar nuestra felicidad y a amar sin miedo. Es una historia que nos recuerda que todos tenemos derecho a ser felices, sin importar lo que digan los demás. Es una historia que nos demuestra que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Y ahora, después de este análisis exhaustivo de la situación de Demet Özdemir, quiero invitarlos a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Están siendo auténticos consigo mismos? ¿Están priorizando su felicidad? ¿Están amando sin miedo? Si la respuesta es no, los invito a hacer un cambio. Los invito a dejar de lado las expectativas de los demás y a comenzar a vivir su vida según sus propios términos. Recuerden que solo tienen una vida, y que no vale la pena desperdiciarla tratando de complacer a los demás.
Sean ustedes mismos, sean felices, amen y sean amados. Y no tengan miedo de explotar de felicidad como Demet Özdemir. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado y que les haya hecho reflexionar. En resumen, hoy hablamos de la explosión de felicidad de Demet Özdemir, su valentía al expresar su amor sin importar las críticas, su autenticidad al mostrarse tal como es, su compromiso con su salud mental y la importancia de priorizar nuestra propia felicidad. Vemos cómo su historia nos inspira a ser nosotros mismos, a amar sin miedo y a vivir la vida según nuestros propios términos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en este espacio. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al grabar este contenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan de la decisión de Demet Özdemir de priorizar su felicidad? ¿Creen que es importante ser auténticos en las redes sociales? ¿Han experimentado alguna vez una situación similar en sus propias vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de series, entrevistas exclusivas y mucho más. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, sean felices. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Vamos a profundizar en cada uno de estos puntos y a explorar los detalles que hacen que la historia de Demet sea tan impactante. Primero hablemos del contexto cultural. Turquía, como muchos países, tiene ciertas expectativas sobre las mujeres, especialmente las que están en el ojo público. Existe una presión para casarse jóvenes, tener hijos y mantener una imagen de esposa y madre perfecta. El divorcio, aunque legal, todavía se ve con cierto estigma en algunas partes de la sociedad. Así que cuando Demet se divorció, se desató una ola de comentarios y especulaciones. Algunos la apoyaron, pero otros la criticaron por no poder mantener su matrimonio, o por ser demasiado ambiciosa. Imaginen la presión que sintió. Luego está el factor fama. Ser una celebridad significa vivir en una pecera de cristal. Cada movimiento es observado, cada palabra es grabada y cada decisión es juzgada. Demet, al ser una de las actrices más famosas de Turquía, está constantemente bajo el microscopio. Los paparazzi la siguen a todas partes, los tabloides publican historias, muchas veces inventadas, sobre su vida personal y los fans analizan cada detalle de sus redes sociales. Esta constante vigilancia puede ser agotadora y asfixiante. Es como vivir con una cámara grabando cada segundo de tu vida. Ahora, vayamos a los rumores y especulaciones. Después del divorcio, los rumores sobre la vida amorosa de Demet se dispararon. La vincularon con varios actores y empresarios, algunos de los cuales ni siquiera conocía. Se publicaron fotos sacadas de contexto, se inventaron historias de romance y se crearon teorías conspirativas. Esta avalancha de información falsa y sensacionalista puede ser muy dañina, tanto para Demet como para las personas que la rodean. Es como un juego de teléfono descompuesto, donde la verdad se distorsiona cada vez más hasta volverse irreconocible. Entonces, aparecen las fotos. Estas fotos, que fueron el detonante de toda esta situación, mostraban a Demet en actitud cariñosa con un hombre desconocido. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron entre los que la felicitaban por encontrar el amor de nuevo y los que la criticaban por moverse demasiado rápido o por salir con alguien que no está a su nivel. Algunos incluso llegaron a investigar la identidad del hombre, publicando información personal y fotos privadas en Internet. Esta invasión de la privacidad es inaceptable y demuestra la falta de respeto que algunas personas tienen por la vida de los demás. La respuesta de Demet. Aquí es donde Demet demuestra su valentía y autenticidad. En lugar de esconderse o negar la situación, decide enfrentarla de frente.
publica un mensaje en sus redes sociales confirmando su relación y dejando claro que su felicidad es su prioridad. Este mensaje es un acto de rebeldía contra las expectativas de la sociedad y una declaración de independencia personal. Es como decir, esta es mi vida y la vivo como quiero. Pero la reacción del público no fue unánime. Si bien muchos la apoyaron y la felicitaron, también hubo una ola de críticas y comentarios negativos. Algunos la acusaron de ser egoísta, de no pensar en las consecuencias de sus actos y de dañar su imagen pública. Otros la juzgaron por su elección de pareja, argumentando que merecía a alguien más famoso o más rico. Estas críticas son un reflejo de los prejuicios y estereotipos que aún existen en nuestra sociedad. La importancia de la autenticidad En un mundo donde las redes sociales están llenas de filtros y de poses, la autenticidad de Demet es refrescante y inspiradora. Ella no pretende ser perfecta, no se esconde detrás de una máscara y no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Esta autenticidad la conecta con sus fans a un nivel más profundo y la convierte en un modelo a seguir para muchas personas. Es como decir, no soy perfecta, pero soy real. La salud mental en el centro del debate La historia de Demet también nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental. La presión de la fama, las críticas del público y las expectativas de la sociedad pueden tener un impacto devastador en el bienestar emocional. Demet ha hablado abiertamente sobre sus propias luchas con la ansiedad y la depresión, lo que la convierte en una defensora de la salud mental. Su valentía al compartir sus experiencias ayuda a romper el estigma que aún existe en torno a las enfermedades mentales. Es como decir, no estás solo, buscar ayuda está bien. El amor verdadero La relación de Demet con su actual pareja es una prueba de que el amor verdadero existe. No se trata de un romance de cuento de hadas, sino de una conexión profunda y real basada en la aceptación, el respeto y la admiración mutua. Su historia nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él. Es como decir, el amor no tiene reglas, solo sentimientos. ¿Y quién es este misterioso hombre que ha robado el corazón de Demet? Aunque ella ha mantenido su identidad en privado para protegerlo del escrutinio público, se sabe que es un profesional que no pertenece al mundo del espectáculo. Esto, lejos de ser un problema, parece ser una de las claves de su relación. Él la apoya, la comprende y la ama por quien es, no por su fama o su éxito. Es un refugio seguro en medio del caos del mundo del espectáculo. ¿Cómo afectará esta relación a la carrera de Demet? Es una pregunta que muchos se hacen. Algunos creen que podría perjudicarla, ya que algunos fans podrían no aprobar su elección de pareja. Otros, en cambio, creen que podría fortalecerla, ya que su autenticidad y valentía la hacen aún más atractiva para el público. Lo que está claro es que Demet no está dispuesta a sacrificar su felicidad por su carrera. Ella ha demostrado que es capaz de equilibrar ambas cosas, y que puede seguir siendo una exitosa actriz sin renunciar a su vida personal. La lección final La historia de Demet Özdemir es una lección de amor propio, de valentía y de autenticidad. Nos enseña que todos tenemos derecho a ser felices, a amar a quien queramos y a vivir nuestra vida según nuestros propios términos. Nos inspira a dejar de lado las expectativas de los demás y a priorizar nuestra propia felicidad. Nos recuerda que la autenticidad es un tesoro y que la salud mental es fundamental. Y sobre todo nos demuestra que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Así que la próxima vez que veas una foto de Demet Özdemir sonriendo, recuerda su historia y déjate inspirar por su valentía. Recuerda que todos tenemos el poder de explotar de felicidad, como Demet, si nos atrevemos a ser nosotros mismos y a seguir nuestro corazón. Y ahora sí, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de este análisis más profundo y detallado de la situación de Demet Özdemir. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con sus amigos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.